Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Anita, buenos días. ¿Se encuentra tu papá en casa? Ingeniero, buenos días. Mi papá está adentro con don Carlos, por ahí lo están esperando. Pase, por favor. Gracias, Anita. ¿Cómo van los trabajos en la finca? Pues mire, ahí vamos al día con los trabajos. Recién terminamos con la limpia y estamos realizando la segunda fertilización a los cafetales. ¿Cuándo empezaron con esta fertilización? Pues llevamos una semana, aprovechando que ya llovió y hay humedad en el suelo. Así las plantas aprovechan bien el fertilizante. Ingeniero, buenos días. Bienvenido. Pase, por favor. Buenos días, ingeniero. Me alegra de verlo nuevamente. Señores, buenos días. Por lo que veo, ya están listos para el recorrido para los cafetales. Así es, ingeniero. Mija, ¿por dónde anda tu hermano? Papá, Pedrito tuvo que salir a traer la madera que ya tienen lista los aserradores. Me dijo que si le da tiempo nos alcanzaría. Entonces, no esperemos más y empecemos con el recorrido para que vean los trabajos que estamos haciendo. Con mucho gusto. Vamos, por favor. Pedro, ¿venderá la madera que están aserrando? Ganas no me faltan, Carlos, pero creo que se necesita de licencia para hacerlo. ¿Qué sabe de eso, ingeniero? Tan así no, don Pedro. Lo que se necesita son notas para poder transportar los productos que salen del manejo de la sombra en las plantaciones de café. Ah, ingeniero, entonces ya no es como era antes, cuando el Instituto Nacional de Bosques exigía una licencia en el manejo de los bosques para obtener madera, leña o carbón. Anita, esa es otra historia. Cuando se manejan y se explotan los bosques, sí se necesita de un estudio con su respectivo plan y autorización por medio de una licencia de manejo forestal extendida por el Instituto Nacional de Bosques. Ingeniero, por lo que nos está comentando, prácticamente en el manejo de la sombra de los cafetales no se necesita de una autorización legal. Según comentarios de otros caficultores, y lo que yo entiendo, es que no hay necesidad de realizar trámites cuando se manejan los árboles que están sirviendo de sombra en los cafetales, ingeniero. Es cierto, don Pedro, pero si quieren vender leña, madera o carbón que se podría obtener del manejo, es necesario de una autorización legal para hacerlo. Ah, ingeniero, y en el caso de obtener estos productos y usarlos para consumo dentro de la finca, ¿se necesita de alguna autorización legal? En ese caso no, Anita, pero si estos productos los venden para obtener un ingreso económico, se debe registrar la plantación de café ante el Instituto Nacional de Bosques. Señores, por aquí me detendré para que miremos este cafetal, que por cierto, tiene varios árboles que deben manejarse para que penetre más la luz del sol a los cafetales. Pedro, este cafetal tiene buen follaje, pero se le observa poca carga. Es cierto, eso se debe a que tiene exceso de sombra por esos árboles grandes. Es necesario que los maneje. Al terminar la cosecha, eso haré, ingeniero, y pienso sacar madera de aquí para venderla. Ah, papá, solo recordá que para vender madera debemos registrar la plantación de café. ¿Es difícil realizar ese trámite, ingeniero? No, Anita,
es bastante sencillo y se le conoce como registro de sistemas agroforestales en el cultivo de café. Ingeniero, ¿por qué se le llama sistema agroforestal a la sombra de café? Bueno, recibe ese nombre debido a que los árboles viven en un mismo terreno con el cultivo de café, lo cual permite optimizar la producción de los frutos de café y permite aprovechar los productos que dan los árboles cuando se manejan, como leña, frutos, en algunos casos madera o carbón. También hemos visto que con la siembra de árboles se evita a que se laven los suelos y se mejora el ambiente. Hasta llueve más. Pensando en esos beneficios, últimamente he sembrado árboles maderables en los linderos de mi finca. La siembra de árboles es una excelente práctica que ayuda mucho al cultivo del café y a otros cultivos. Eso sí, que sea una siembra bien ordenada. Ingeniero, entonces, ¿qué trámites debemos hacer para registrarnos? Para empezar, se debe de llenar una solicitud en las oficinas de Anacafé y así el asesor técnico procede a realizar el estudio sobre el manejo de sombra que necesita el cafetal, donde se seleccionan los árboles que se deben de manejar, lo cual permite establecer el cálculo de leña, madera o carbón que se obtendrán. Bueno, pero además, ¿qué otros documentos se necesitan para este registro? También se necesita la fotocopia reciente y autenticada del registro de la propiedad y fotocopia del DPI. Esta documentación, más la solicitud de registro y el estudio técnico del manejo de la sombra, se presentan a las oficinas del INAV para su aprobación. Ingeniero, por lo que dice, se ve bastante sencillo inscribir los sistemas agroforestales. ¿Y tiene algún costo? El costo es bastante cómodo. Es de 150 quetzales por cada registro y tiene una validez de 5 años. En el caso de las notas que les permite transportar cualquier producto que se obtiene del manejo de la sombra, les cuesta 15 quetzales cada uno. ¿Ya viste, papá? Este trámite es bastante sencillo. Deberíamos de hacerlo cuanto antes. Es cierto, mija. La otra semana empezaré con los trámites que se necesitan, ingeniero. Con esas facilidades, también le entraré a registrar mi plantación de café. Háganlo, señores, y les ayudará al aprovechamiento de los productos que se pueden obtener del manejo de la sombra de los cafetales. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Hoy aprendimos sobre el registro de las plantaciones de café en el Instituto Nacional de Bosques. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que mejoren su productividad. ¡Hasta luego! Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días, amigos caficultores, es un gusto estar con ustedes en esta mañana y como siempre aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor, le tenemos siempre información importante para que usted cada año coseche un mejor café. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre el registro de sistemas agroforestales en el cultivo de café y justo al volver de la primera pausa vamos a platicar sobre este tema con el ingeniero Maynor Vázquez. Ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Anacafé cuenta ahora con la opción de navegar nuestro sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafé.org. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar.
Gracias por continuar en sintonía del Cafetal Radio. Le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. Una vez más estamos en el programa El Cafetal Radio. Y en este espacio, como siempre, aprovechamos para saludar en nombre de Anacafé a nuestros amables oyentes y especialmente a todos los caficultores que día a día trabajan para producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir con las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy, como ya se lo adelantamos, vamos a conversar sobre el registro de los sistemas agroforestales en el cultivo de café, con el objetivo de aprovechar los subproductos en el manejo de la sombra en los cafetales. Maynor, ¿qué nos puede decir al respecto? Daniel, vamos a empezar por definir en forma sencilla el concepto de sistemas agroforestales en el cultivo de café. Por ejemplo, el cultivo de café asociado con diferentes árboles de sombra es un sistema agroforestal, pero el concepto de los sistemas agroforestales se refiere a diferentes formas de usar la tierra en donde los árboles interactúan en un mismo terreno con el cultivo de café, lo cual permite optimizar la producción, así como de alargar la vida de las plantas de café por efecto de la sombra. Esto se debe a que la fisiología de las plantas de café no necesitan de una exposición total al sol. Las plantaciones de café en Guatemala se cultivan bajo sombra y la cantidad de árboles de sombra depende de las condiciones de cada región donde se cultiva. Además, en algunas regiones el periodo de verano es muy prolongado y los cafetales que no tienen sombra no solo se pierde mucho suelo, sino también son afectados por la sequedad, dando como resultado el ataque de algunas enfermedades como la cercóspora y antracnosis, o de algunas plagas como el minador de la hoja, la araña roja, las cochinías y escamas del follaje, que al final incide en la mala calidad de los frutos de café y en la baja productividad. Maynor, ¿podría explicarnos qué otros beneficios se obtienen al cultivar con sistemas agroforestales? Es importante mencionar que no todos los cultivos se adaptan a la siembra en este sistema de asocio, ya que algunos cultivos por su naturaleza son más exigentes en el requerimiento de la luz del sol para su desarrollo y producción. Dentro de los beneficios que se obtienen en las plantaciones de café con los sistemas agroforestales, o sea, con árboles de sombra, se tiene la diversificación de la producción, se aumentan los niveles de materia orgánica del suelo y se reciclan los nutrientes que han sido absorbidos por las plantas. Muchos de estos árboles que se usan como sombra tienen la capacidad de captar el nitrógeno del ambiente y lo fijan en el suelo para que lo aprovechen las plantas de café. Uno de los beneficios más importantes de los sistemas agroforestales es la modificación del clima en el área de producción, lo cual contribuye enormemente a optimizar la productividad y calidad de los frutos de café. En conclusión, Maynor, ¿por qué se deben registrar los sistemas agroforestales de café, o sea, las plantaciones de café cultivadas con sombra? Daniel, este registro se hace cuando el caficultor vende y debe trasladar los subproductos que se obtienen al desombrar los cafetales, como el caso de la leña, madera o carbón, y se debe a que necesita de documentos legales, y en este caso son las notas de envío, por lo cual al momento de realizar el registro se procede a calcular el volumen de los subproductos que se van a obtener de la plantación. Cuando el caficultor no cuenta con el registro correspondiente del sistema agroforestal, no puede tramitar y obtener las notas de envío para transportar los subproductos con fines comerciales. Maynor, explíquenos ahora dónde se realiza el registro de los sistemas agroforestales de café. El registro agroforestal de la finca cafetalera se hace en el Instituto Nacional de Bosques, INAB, y para ello se procede a calcular el volumen de leña, madera o carbón que se obtendrán del manejo de sombra en la plantación de café. Al estar registrada la plantación de café, se obtiene la autorización de comercializar el volumen de los productos que se calcularon y los documentos que se utilizan para este fin son la nota de envío de transporte de productos forestales, las cuales las proporciona el Instituto Nacional de Bosques.
Gracias, Maynor. Vamos a la segunda pausa en el programa de hoy, pero antes, amigo caficultor, le recuerdo que los técnicos de Anacafé en este momento están atendiendo sus consultas a través de los números 2243-8301 y 2243-8304. Recuerde que también puede enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Brindamos asesoría y capacitación técnica. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En la Escuela de Café enseñamos cómo preparar correctamente el mejor café del mundo. Y además, a través de FUNCAFé, contribuimos en proyectos de salud, educación y seguridad alimentaria y nutricional. Apoyamos la caficultura, comprometidos con Guatemala. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, en las plantaciones establecidas, realice muestreos de las plagas del suelo, con el fin de detectar cochinillas o gallinas ciegas y obtenga muestras de raicillas para descubrir poblaciones de nemátodos a través de un análisis de laboratorio. Estamos de vuelta aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy estamos conversando con el ingeniero Maynor Vázquez sobre el registro de sistemas agroforestales en el cultivo de café. Maynor, ¿se necesita de licencia forestal para el manejo de los árboles de la sombra en las plantaciones de café? Es bueno hacer la aclaración que para el aprovechamiento de los árboles de sombra en el cultivo del café no es necesario una licencia de aprovechamiento forestal, ya que estas actividades están exentas de una licencia forestal según el artículo 54 de la Ley Forestal, Decreto Legislativo 101-96 de la Ley Forestal, en el cual especifica que están exentas de licencia de aprovechamiento forestal el desombre, la poda, tala o raleo en el cultivo de café, cardamomo, cacao y otros cultivos agrícolas similares. La tala, poda y raleo de plantaciones voluntarias registradas en el INAV. La poda y raleo de plantaciones obligatorias y la poda y raleo de sistemas agroforestales. Cuando las fincas cafetaleras aprovechan la leña, la madera o el carbón para consumo, ¿es necesario registrar las plantaciones de café, Maynor? No es necesario, pero sí se sugiere que realicen este registro ante el INAV para estar dentro del marco legal por si en algún momento necesita descombrar, podar, ralear o talar algún árbol maderable que se encuentre dentro de la sombra del cafetal y los productos como la leña, la madera o el carbón necesiten ser transportados fuera de la finca aunque sean para uso propio. ¿Y qué trámites se tienen que hacer ante el Instituto Nacional de Bosques INAB para registrar el sistema agroforestal al manejar la sombra de los cafetales? Daniel, permítame contarle que el 30 de noviembre del año 2011 la Asociación Nacional del Café y el Instituto Nacional de Bosques firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la implementación de la unidad de manejo forestal dentro de Anacafé. Este convenio tiene como propósito facilitar al caficultor realizar el registro de su finca, de acuerdo a la resolución de Junta Directiva del INAV de fecha 29 de marzo de 2012, donde se definen los procedimientos para el manejo de expedientes relacionados con la actividad que se generen en la aplicación de este convenio de cooperación. ¿Y cuáles son los procedimientos que se definieron en el acuerdo firmado con la Junta Directiva del INAV? Los procedimientos que se definieron en el acuerdo emitido por el INAV son, en primer lugar, la inscripción de sistemas agroforestales para el manejo de sombra de café y el requerimiento de notas de envío de sistemas agroforestales exentos de licencias forestales presentados a las direcciones regionales o subregionales del INAV. ¿Y cómo se lleva a cabo el trámite de inscripción del registro de los sistemas agroforestales de café? El trámite de registro de los sistemas agroforestales de café se realiza llenando un formulario de solicitud para inscripción del sistema agroforestal para el manejo de sombra en la plantación de café.
Este documento se solicita en las diferentes oficinas regionales de Anacafé que se encuentran distribuidas en las zonas cafetaleras del país, o puede obtenerlo en la página web del INAV. Posterior a la solicitud de inscripción, el asesor técnico de Anacafé coordina con el caficultor para realizar el estudio técnico sobre el manejo de sombra que necesite el cafetal, donde se seleccionan los árboles a eliminar o podar, lo cual permite establecer el cálculo de los productos para su aprovechamiento como leña, madera o carbón. Con los cálculos obtenidos, se procede a llenar el formulario del informe técnico, debidamente firmado por el asesor técnico de Anacafé y autorizado por el especialista regional de la misma institución. Maynor, y para registrar las plantaciones de café como un sistema agroforestal ante el INAV, ¿qué documentos se necesitan? Se necesita la fotocopia autenticada de la certificación del registro de la propiedad por cada inmueble inscrito, o certificación municipal que acredite la posesión de la tierra con declaración jurada ante un notario. Las certificaciones no deben tener más de 3 meses de haber sido extendidas. También, como en todo trámite, se necesita de la fotocopia del documento personal de identificación, o sea, el DPI del propietario o del poseedor o representante legal. Si la propiedad es de una empresa, el representante legal también deberá presentar la fotocopia autenticada del nombramiento. Y cuando ya se cuenta con los documentos, ¿qué camino debe seguirse para continuar con el trámite? Estos documentos se adjuntan a la solicitud de registro. Se adjunta también el informe técnico de la inspección de campo realizada por el asesor técnico de Anacafé y se envía a la oficina respectiva de la Dirección Subregional del Instituto Nacional de Bosques. La Dirección Subregional del Instituto Nacional de Bosques recibe el expediente y lo envía al asesor jurídico regional del INAV para su análisis y dictamen correspondiente. Luego, este expediente es devuelto a la subregional del INAV para que se envíe al Registro Nacional Forestal de esta institución, donde se procede al registro del sistema agroforestal, o sea, al registro de la plantación de café. En caso se necesitaran hacer enmiendas a la documentación, antes de enviarla al Registro Nacional Forestal, el director subregional del INAV se la solicita al interesado para complementar la documentación. Después del registro de la plantación de café, la documentación se devuelve a la Dirección Subregional del INAV para que sea entregada al caficultor solicitante. Gracias, Maynor. Recuerde, amigo caficultor, que es el momento de hacer la aplicación de fungicidas para el control de la roya. Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a menores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Recuerde que la mejor forma de combatir la roya es haciendo un control oportuno y correcto. Asesórese con los técnicos expertos. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigo caficultor, es el momento de planificar la cosecha. Repare rancherías, caminos, tomas de agua y verifique la cantidad de canastos y costales que posee. Revise las reparaciones de maquinaria y equipo del beneficiado húmedo. Gracias por seguir en sintonía del Cafetal Radio. Hoy estamos platicando con Maynor Vázquez sobre el registro de sistemas agroforestales en el cultivo de café. Maynor, con la finca registrada ante el INAV, ¿cómo se realiza el trámite para la adquisición de notas de envío para transportar los productos obtenidos del manejo de la sombra? Estas notas de envío son entregadas por la Dirección Regional o Subregional del Instituto Nacional de Bosques por medio de una solicitud que debe realizar el caficultor interesado. Al tener la solicitud, el asesor técnico del INAV coordina con el asesor de Anacafé para realizar una inspección de campo. Después de la inspección de campo, el director subregional, con base al informe técnico,
emite la resolución de venta de las notas de envío y se las notifica al interesado. La Dirección Regional o Subregional del INAV es la responsable de efectuar el monitoreo y control en el uso de las notas de envío. Minor, ¿y tienen algún costo los trámites de registro del sistema agroforestal de café y las notas de envío? Sí, Daniel, estos pagos se hacen en el Instituto Nacional de Bosques y el costo de registro del sistema agroforestal, o sea, de la plantación de café, tiene un costo de 150 quetzales y tiene una duración de 5 años. Y las notas de envío tienen un costo de 15 quetzales cada una. Minor, al inicio del programa usted mencionó el convenio de cooperación interinstitucional entre el INAV y Anacafé para la creación de la unidad de manejo forestal dentro de la Asociación Nacional del Café. Cuéntenos cómo funciona este convenio. El presente convenio de cooperación se realizó con el propósito de implementar la unidad de manejo forestal dentro de Anacafé, lo cual permite que el INAV y Anacafé implementen acciones de cooperación técnica en el marco del manejo de la sombra en las plantaciones de café, así como también el de hacer uso de los incentivos forestales a través del PINFOR, PINPEP, Extensión Forestal, Investigación y otros programas que tiene el Instituto Nacional de Bosques. Pero para mayor información, en las oficinas centrales de Anacafé, ubicadas en la Quinta Calle 0-50, zona 14, se encuentra una oficina en el primer nivel a cargo del ingeniero Héctor Hugh, y con mucho gusto se les atenderá. Además, puede llamar a los teléfonos 2311 1969 y 2421-3700, extensión 3044, o comunicarse por medio del correo electrónico a inav.hmho@anacafe.org. Repitiendo, puede llamar para mayor información a los teléfonos 2311-1969 y 2421-3700, extensión 3044, o comuníquese por medio del correo electrónico a inav.hmho@anacafe.org. Minor, esta unidad de manejo forestal, ¿qué servicios le proporciona al caficultor? Los servicios que presta esta unidad es la de facilitar la información relacionada con los programas, proyectos, planes y prioridades institucionales de acuerdo al convenio de cooperación entre el INAV y Anacafé. Además, facilita las gestiones institucionales necesarias para el alcance del objetivo y propósito de la cooperación técnica entre ambas instituciones. También capacita y orienta al personal técnico de Anacafé en la aplicación de la ley forestal y de su reglamento. Y además coopera en la implementación de las actividades que conciernen al Instituto Nacional de Bosques con el apoyo técnico a través de las direcciones regionales de Anacafé. Para finalizar, Minor, ¿qué sugerencia le da a nuestros amigos caficultores para realizar el registro de los sistemas agroforestales para el manejo de sombra en los cafetales? Les recomendamos a nuestros amigos caficultores que se aboquen a las oficinas regionales de Anacafé para recibir información y la asistencia para registrar sus cafetales ante el INAV, y así evitar contratiempos en el traslado y comercialización de los productos que se obtienen del manejo de la sombra, como es la leña, la madera o el carbón. Se les recuerda que en el manejo de la sombra en estos sistemas agroforestales del cultivo de café se puede usar cualquier motosierra, pero cuando se realizan manejos de bosques para su aprovechamiento, deben registrar las motosierras en el Instituto Nacional de Bosques, INAV, para evitar problemas y contratiempos con las diferentes autoridades que regulan y supervisan las diferentes actividades forestales. Gracias, Minor, por la información. Amigos caficultores, para realizar las actividades de registro de las plantaciones de café ante el Instituto Nacional de Bosques para el traslado y venta de los subproductos que se obtienen en el manejo de sombra, deben consultar al ingeniero Héctor Hugh o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Gracias por haber estado en el programa de hoy. Recuerden que tienen una cita la próxima semana, martes y jueves, en esta emisora a la misma hora. Que tengan un excelente día.
Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.